Amigos, la soya es un alimento muy versátil, está contenido, se estima, en alrededor de 24,000 alimentos hoy día. Es una semilla pues muy generosa. México es hoy día el tercer importador a nivel mundial de soya y se estima que se consumen en nuestro país alrededor de 850,000 toneladas. Para hablar y conocer un poco más de esta importante semilla, de este alimento básico para la nutrición y alimentación de los mexicanos, me da mucho gusto recibir esta noche al director general del Consejo Exportador de la Soya de Estados Unidos. Él es Francisco de la Torre. Francisco, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Noches. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias, todo bien. Por principio de cuenta, me gustaría que nos hablaras un poquito del contexto en Estados Unidos. ¿Qué tan importante es la producción de soya en la Unión Americana? ¿Cuántos grupos intervienen? ¿Cuánto se produce y cuánto se exporta? Muy bien, mira, Estados Unidos, la soya es el principal producto en cuanto a valor, en su valor de exportación. O sea, más importante aún que el maíz. Estados Unidos es el principal exportador de maíz. La soya en volumen es el segundo en cuanto a su exportación, pero en cuanto a valor económico es el número uno para Estados Unidos. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 30,000 millones de dólares anuales, el valor de las exportaciones de soya, de los cuales un buen porcentaje viene a la región de las Américas, que es la región que se maneja de la oficina acá en Guadalajara. México siendo uno de los países más importantes. Dentro de esta región es el país más importante, de hecho el mercado más importante para Estados Unidos. Estados Unidos el año pasado produjo 105 millones de toneladas de soya, de los cuales alrededor del 60% se exporta. Fue exportada en el 2005, vaya. ¿Cuánta gente depende de la producción de soya en Estados Unidos? ¿Y cuáles son las regiones de la Unión Americana donde mayormente se produce? Sí, la mayor parte de la soya se produce dentro de la región de lo que se llama el Midwest o el oeste medio. Estados Unidos son los estados de Iowa, Illinois, Kansas, Nebraska, Minnesota. Esa zona de ahí es la zona más importante de producción de soya. Y también de maíz, o sea, se conoce como el Corn Belt, ¿no? El cinturón de maíz. Hay alrededor de, pues, arriba de 300,000 productores de soya en Estados Unidos, es bastante importante. Y una vez más, ellos producen pues, alrededor de 105 millones de toneladas. Este año se estima que la cosecha va a ser de arriba de 100 millones de toneladas también. Entonces ha sido muy importante este cultivo en Estados Unidos. Decía que México es el tercer importador de soya a nivel mundial. ¿Quiénes son los dos primeros? El primero es China. O sea, de hecho, el año pasado la exportación total global de soya fue de 104 millones de toneladas, de las cuales China importó 74 millones. O sea, alrededor del 70% de las importaciones totales globales son en China. Y después está la Unión Europea y después viene México, ¿no? O sea, la Unión Europea como Unión Europea, que son 17 países. O sea, como país, México en un momento dado sería el segundo importador de soya a nivel global. México entonces es un mercado muy activo, muy dinámico en cuanto al consumo de soya. Somos el tercer importador, pero ¿también producimos aquí? En México se producen alrededor de 250,000 toneladas de soya, que es un poquito arriba del 6% del consumo total nacional. El 94% de la soya se importa a México, ya sea en forma de frijol. De ese frijol es procesado después de acá en México. Se importa algo de pasta de soya, que es principalmente para consumo animal. Y después se importa también algo de aceite comestible y algo de ingredientes de soya, algunos concentrados de soya, aislados de soya que son para consumo humano. De esa soya que se procesa acá, que se importa, el frijol, se procesa en su mayoría aquí en México por las empresas que hacen la molienda para extraer el aceite comestible de soya y la pasta de soya que en su mayoría se utiliza para consumo animal. Digamos que ese es el fin que se le da a la soya que consumimos los mexicanos. Exactamente. Sí, más o menos, de un frijol de soya, el 20%, del 18 al 20% es aceite. El resto es lo que es pasta de soya que contiene proteína y contiene carbohidratos. Esa pasta de soya después se refina más, se le remueve la porción de carbohidratos para hacer los concentrados de soya, que se utilizan más para el consumo animal, para el consumo humano, perdón. La pasta de soya como tal, como un subproducto del proceso de la industria aceitera, ese se consume en su mayoría para animales, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que vamos a seguir como país y cuál es, digamos, la finalidad de este Consejo Exportador de la Soya de Estados Unidos, de tal suerte que México pues consuma más soya?
Bueno, la función nuestra de este consejo es precisamente la promoción del uso de la soya de Estados Unidos a nivel global. La responsabilidad de la Oficina aquí de las Américas es promover el uso de la soya americana en la región de las Américas, que incluye Canadá, México, Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe. Entonces, nuestra función principal es promover el uso. Eso implica el mercadeo, o sea, la promoción de los productos en conjunto con la industria en los países de la región. Implica el desarrollo de nuevos usos, o sea, encontrar oportunidades de la utilización de la soya dentro de estos mercados y apoyar a las empresas en el desarrollo de nuevos productos, en el lanzamiento de nuevos productos. En su caso, en el consumo animal, apoyar con la formulación de las raciones de animales para incluir la soya de la manera más eficiente, ¿no? Eso es la función primordial nuestra. En México, el mercado de soya ha sido un mercado creciente. Comento yo que importa México alrededor de 3,5 millones de toneladas, no, 3,8 millones de toneladas de frijol de soya que se procesan en México. Entonces, México sí es un país dependiente de la importación. Ha habido un esfuerzo por parte del gobierno en México de promover la producción de soya. De hecho, en el sureste de México, en Yucatán y esos estados, se está produciendo algo más de soya, en San Luis y algo en Tamaulipas, pero realmente no se han logrado los objetivos o los resultados que se han buscado. México hasta el 94 produjo alrededor de 1 millón de toneladas de soya, pero en ese tiempo hubo dos factores importantes. Uno, un problema fitosanitario con la mosca blanca que acabó prácticamente con el cultivo. Y si recordarán, en ese mismo año se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el 94 prácticamente, sí. Y entonces empezó México a importar y realmente dejó de ser en un momento dado competitivo México en la producción de soya. Entonces, una cosa importante que se ha dedicado a esas tierras a producir otras cosas en las que México sí es mucho más competitivo. Hoy por hoy, por ejemplo, México tiene un superávit en la exportación de productos agrícolas de arriba de 800 millones de dólares anuales. Entonces, México ha incrementado mucho su producción de frutas, en este caso, por ejemplo, lo que son berries, moras, zarzamoras, fresas, aguacates y otros productos que le dan la capacidad de importar otros productos que no se producen de manera eficiente. Entonces, la soya, 6% aproximadamente se produce en México. Pero ¿le convendría al país recuperar esa posición de productor que tuvo hasta antes del 1994? Ajá. Se ha hecho el esfuerzo y honestamente realmente no se ha logrado. Ahorita, por ejemplo, hay cierta problemática con la producción de sorgo en Tamaulipas y se ha tratado de incentivar a esos productores a que produzcan más soya. Lo han hecho, pero han seguido teniendo problemas también fitosanitarios que no han permitido realmente que haya un incremento significativo en la producción. Entonces, como comentaba yo, que la importancia aquí es, como México como país, es buscar aquellos productos en los que sí somos más eficientes en su producción. Donde logremos tener seguridad alimentaria y no tanto buscar la autosuficiencia alimentaria. Entonces, es importante como país que igual logremos producir por lo menos el 70% de los productos alimenticios que requerimos, pero siempre, como tenemos, o sea, nunca hay los suficientes recursos, vaya, como en los países para producir todo. Lo mejor es, ya en economías globales, parte realmente la lógica bajo este tipo de economía global, es que cada país se vaya especializando en aquello que es más eficiente. Y en este caso, insisto, lo mejor para nuestro país sería enfocarnos a berries, aguacate, otro tipo de productos, y dejar de lado la soya y más bien buscar mecanismos que nos garanticen un acceso más eficiente vía importación. Exactamente, y una razón muy importante para eso también es que esta producción de este tipo de productos que estamos buscando producir en México absorbe mucho más de la mano de obra. O sea, por ejemplo, lo que es la producción de maíz y soya y estos son muy intensivos en cuanto a su inversión en capital, requieren mucho menos mano de obra. Al caso contrario, lo que es berries y esto absorbe mucho más mano de obra dentro de México, que es lo que tenemos en un momento dado nosotros. Es una de nuestras fortalezas dentro de México, que nos hace más competitivos. Pues Francisco de la Torre, director general del Consejo Exportador de la Soya de Estados Unidos, muy interesante lo que nos viniste a platicar esta noche. Un placer. Te agradecemos mucho tu presencia y mucha suerte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y también gracias a usted por el favor de su atención. Le invito a que sigan la programación de Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.